Y así, con la Biblia en mis manos y la lección, ya estamos todos listos, juntos y conectados para estudiar la Biblia. Y queremos aprovechar este momento también para darte una cordial bienvenida a ti que te conectas recién, a ti que estás asistiendo a este video, ya sea por YouTube o Facebook, cualquier red o cualquier plataforma. Estamos prestos ya para estudiar la Biblia. Hoy estamos con la lección número 10. Jesús abre el camino a través del velo. Y nos acompaña, como cada sábado, el pastor Rubén Montero. Pastor, feliz sábado o bienvenido a este espacio de estudio de la Biblia. Gracias, apreciado pastor Heisen. Queridos hermanos, una alegría nuevamente estudiar la palabra de Dios, así que atentos, busquen su Biblia, si tienen su lección, traigan su lección y con toda la familia vamos a estudiar la palabra de Dios. Y por segundo sábado nos acompaña también, o por segundo punto de estudio de la Biblia, está con nosotros Joab Antesana. Pastor, bienvenido. Gracias, pastor Heisen, pastor Rubén. Nuevamente es un gusto compartir con ustedes a través del internet el estudio de nuestra lección, el estudio de la Biblia. Muy bien, entonces estamos ya listos. ¿Qué les parece si allí donde estás nos acompañas para empezar este estudio orando, pastor Rubén? Vamos a ir al rostro para orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias, Señor, por esta linda oportunidad de abrir tu palabra. Queremos examinar las preciosas lecciones de tu palabra, lo que hace Jesucristo en nuestro favor, todo hecho de manera extraordinaria para nuestra salvación. Amén. Nos colocamos en tus brazos de amor y agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, gracias a Dios por esta linda y bella oportunidad que nos reúne para estudiar la Biblia. Repetimos, lección número 10, y después de haber orado, queremos empezar estudiando la Biblia, destacando que lo haremos utilizando el ciclo del aprendizaje que tiene que ver con el motiva, explora, aplica y crea. Así que de esta manera empecemos con el motiva. Para el motiva vamos a invitar a nuestro pastor Joab Antesana. El tiempo es suyo. Gracias, pastor. A través del velo, miren, el velo en el santuario cumplía dos roles, por así decirlo. Era el límite, pero al mismo tiempo servía como protección. No sé si usted, pastor Heisen, pastor Rubén, alguna vez han sentido curiosidad por los viajes espaciales. Bueno, de niño, ¿no? Creo que todos, sí, en algún momento. A mí siempre me ha fascinado este tema. Y estaba averiguando un poco cuánto cuesta el traje de los astronautas. Ustedes están viendo, en internet pueden encontrar. Estos trajes cuestan, bueno, es un sencillito que si uno quiere comprarse, ¿no? Puede juntar y comprar su traje, que está alrededor de $22 millones cada traje. No. 22, por eso, Wow. Si uno ahí quiere, bueno, puede comprar su traje, ¿no? Y solo hay 11, la NASA solo tiene 11 trajes, así que separen desde ahora. O sea que los astronautas usan un traje que no es personal, sino que tienen que escoger uno. Ellos tienen, de acuerdo a su contextura también, un traje de 22 millones, que si uno lo pierde, bueno, va a tener que dar todo su sueldo para eso. Su sueldo de toda su vida, ¿no? Toda su vida y la de su familia. Pero miren, 22 millones para que un ser vivo pueda sobrevivir unos minutos en el espacio. Sin ese traje, el astronauta moriría. Bueno, es una ilustración de lo valioso que es el ser humano, y en su gran amor el Señor colocó un velo en el santuario para que el sacerdote no muera. Y si el sacerdote pasaba ese velo, moría. Como el astronauta, si se rompe ese traje en el espacio, muere. Si el sacerdote pasaba ese velo, moría. Solo una vez sabemos, podía entrar el sumo sacerdote al santuario. La lección nos dice que Cristo pasó ese velo. Cristo pasó, y gracias a Cristo nosotros también podemos ir más allá del velo. Y eso es lo que vamos a hablar en este estudio, la lección 10 de este trimestre. La Biblia, a través de Hebreos, nos va a explicar, nos va a bendecir con Jesús abre el camino a través del velo, ¿no? Ese velo
esa protección, el velo tenía doble función, ponía límites, pero también nos protegía. ¿De qué se trata? ¿Cómo será esto? Y vamos a tener de esta forma, de esta forma vamos a tener algunos puntos a destacar, ¿no? En primer lugar vamos a ver la ascensión, ¿no? Hemos visto, ¿no?, en la lección justamente este detalle que marca, ¿no?, que inicia respecto a este punto. En segundo lugar veremos la necesidad de un velo y finalmente Cristo, el camino a través del velo. Así que de esta manera empecemos a explorar el texto. Es importante para adentrarnos al estudio de esta semana, o para resumir en realidad, Pastor Rubén, Pastor Joab, Pablo ya hace uso desde el inicio en realidad, pero hace mención del santuario, ¿no? El santuario, un elemento conocido, una ilustración del plan de la salvación, pero va también la lección a tocar el tema de las fiestas judías, ¿no? Quizás, Pastor Rubén, usted daría un breve esbozo del santuario y acá de las fiestas, ¿no?, a manera de introducción, a fin de entender la lección de esta semana. Bueno, hablar del santuario, hermanos, inmediatamente nos lleva a la idea de lo que Dios le pide a Moisés, tomando como modelo aquello que él había visto en el cielo, ¿no? Harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Entonces, cada elemento del santuario tenía un correlato en lo que el plan de la salvación iba a hacerse en favor del hombre. Correcto. El atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, los muebles, el ceremonial, todo apuntaba hacia la obra y el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Interesante. Entonces, cada elemento, cada mueble, cada sacrificio o ceremonia, todo apuntaba a lo que Jesús haría en la cruz del Calvario, pero no solamente ahí, ¿verdad? Porque el santuario no tiene su cumplimiento apenas en la cruz del Calvario, sino tiene, como veremos más adelante, tiene que ver ya con lo que Jesús hizo en el cielo. Así es, el santuario no es solamente el altar del holocausto, que es la cruz del Calvario. El santuario tiene un ceremonial que es diario, tiene un ceremonial que es anual. Dentro del ceremonial del año, del día de la expiación, hay toda una serie de aspectos, de detalles que tienen que ver también con el plan de la salvación. El santuario nos muestra lo que Cristo hizo, lo que Cristo hace y lo que Cristo hará en favor de los seres humanos. Y ese es el plan completo de salvación. Sin duda. ¿Verdad? Entonces, esto es importante. Gracias, Pastor. Y la lección hablaba justamente de la ascensión, ¿no? ¿En qué lugar del santuario podríamos ubicarlo, ¿no? Hablamos de un santuario celestial. Vamos a ver un poco más acerca de la ascensión, de la entronización. Esos fueron puntos importantes en esta semana. Pero también la lección, o el autor, y Pablo, por supuesto, hace también referencia de las fiestas, ¿no? Siempre escuchamos, Pastor Rubén, fiestas de los judíos, ¿no? Si tiene alguna acotación, Pastor Joab. Bueno, las fiestas están presentes en el Antiguo Testamento y eran, bueno, no fiestas en nuestro sentido, en nuestro contexto fiesta es celebración, regocijo, bueno, ni regocijo, no es, prácticas no aconsejables, pero el contexto de fiestas en el pueblo judío, en la Biblia, eran ceremonias espirituales de gratitud, de agradecimiento y al mismo tiempo un recordatorio de lo que Dios hace con nosotros, de lo que Dios hizo con su pueblo y de lo que Dios hará. En ese contexto de la obra de Dios, esta semana hemos visto 3 fiestas. La fiesta del Pentecostés, la fiesta de la Pascua, aunque no en ese orden, y la de los tabernáculos. Y eso vamos a verlo a lo largo de este estudio. Ahora, Pastor, es una pregunta, ¿no? Y hay todavía yo sé que hay un país, Israel, y hay una religión judía. Me imagino que seguirán ellos celebrando estas fiestas, muy probablemente, ¿no? Bueno, las fiestas de los judíos hay que están allí originadas en la palabra de Dios.
dando origen a ciertas prácticas que permanecen hasta hoy, ¿no? En el tiempo de Jesús, Claro. las fiestas eran básicamente, habían 3 fiestas de peregrinación. 3 fiestas ¿qué quiere decir? Que el pueblo o los varones estaban llamados a llegar hasta Jerusalén para poder participar de esa fiesta, ¿no? Claro, incluso Jesús también participó. Jesús también, ¿no? Entonces, la fiesta de la Pascua, que tiene que ver con el sacrificio de Cristo, la fiesta del Pentecostés, que era la fiesta de las primicias, ¿no? Y esta fiesta también apunta hacia un aspecto de la obra de nuestro Señor Jesucristo, y la fiesta de los tabernáculos, que es un recuerdo de Israel en el desierto y cómo Dios cuidó al pueblo de Israel durante el trayecto del desierto, ¿no? Entonces eran básicamente esas 3 fiestas que también apuntan hacia algunos aspectos del plan de la salvación. Ahora, la lección empieza hablando, bueno, no la lección, la Biblia, allí en Hebreos capítulo 9, versículo 24, habla de la necesidad, ¿no?, de un mediador. Y hemos visto que el pecado hizo separación entre Dios y el hombre, y a través del santuario nosotros podemos ver de manera ilustrativa, como el pastor Rubén siempre dice, que es una ilustración para entender mejor, ¿no?, el plan de salvación. ¿Por qué se hace necesario, ¿no? ¿Por qué se hace necesario este velo, pastor, ¿no? Un velo en medio del santuario. Bueno, el Señor, esa es una pregunta que, digamos, para responderla necesitamos ver lo que Dios quería de su pueblo, ¿no? Dice, harán un santuario para mí y yo habitaré en medio de ellos. Es decir, el santuario tiene el propósito de mostrar de una forma lo más tangible posible la presencia de Dios en medio de su pueblo. Eso nos muestra también el santuario, ¿no? Entonces, sin embargo, el ser humano no puede soportar la presencia de Dios. El ser humano, si ve directamente a Dios, sin duda no habría ser humano que pudiese resistir la gloria de Dios y moriría en el instante. Donde se manifestaba más nítidamente la presencia de Dios era en el lugar santísimo. Entonces, el Señor proporciona un velo, ¿no?, como una manera que el sacerdote que diariamente entraba al lugar santo no pudiese estar expuesto, vamos a decir así, a una muerte por la presencia misma de Dios, ¿no?, que era en el lugar santísimo. Todo esto tiene un significado real en la vida de los hebreos, porque cuando Dios estuvo manifestando su ley en el monte Sinaí, lo que finalmente sucedió fue que los hebreos dijeron, Señor, no te manifiestes, por favor, háblale a Moisés y que Moisés nos dé el recado, ¿no? Eso era lo que ellos dijeron. Es decir, la presencia de Dios es tan poderosa y el Señor colocó el velo allí como ya fue mencionado aquí por Joab, por una protección especial para el sacerdote que cada día estaba allí. Jesús no solamente murió en todo caso por nosotros, sino que se convirtió en nuestro mediador, ¿no? Por eso es que la lección bien titula Jesús abre el camino a través del velo. Ese velo que representaba un límite también, pero también ese velo que también nos protegía, ¿no?, por la santidad, porque no creo que cualquiera podía entrar al santuario, ¿verdad? Los sacerdotes únicamente podrían entrar al lugar santo y solo el sumo sacerdote al lugar santísimo. Entonces ahí va mi pregunta, ¿no? Pastor Joab, Jesús no solamente muere por mí, es el sacrificio, sino que también es el mediador para entrar a esos compartimentos o a esas fases siguientes. A la presencia de Dios. El deseo de Dios siempre fue estar con su pueblo. Ya explicó el pastor Rubén, en otras palabras, háganme una tienda para que yo habite en medio de ustedes. Incluso cuando Dios llama al pueblo al monte Sinaí, lo que Dios quería era que el pueblo esté cerca, Él quería estar cerca a su pueblo. Pero bueno, ya se explicó, el pueblo tuvo mucho temor cuando se manifestó en el monte Sinaí. Pero Dios nos busca. Lo maravilloso de todo esto es que Dios siempre ha buscado al hombre. Pero acceder a la presencia de Dios, para nosotros en nuestra condición es imposible. Por eso, lo que nos dice Hebreos en el capítulo 12 es que ya Cristo entró al lugar santísimo, por así decirlo, a la presencia de Dios,
Pero no entró únicamente como Dios, como ya hemos estudiado al inicio, que fue entronizado, que se sentó en el lugar que siempre le correspondió, sino también Cristo entró como nuestro representante. Cristo entró como nuestro hermano, lecciones que estudiamos hace algunas semanas. Cristo entró como uno de nosotros. Entonces, lo maravilloso aquí, ¿cuál es? Que si yo quisiera acceder a la presencia de Dios, puedo hacerlo a través de la persona de Cristo, porque Él accedió a la misma presencia del Padre y se presenta como uno de nosotros. Y esto a mí me sorprende, porque un Dios tan grande nos representa con nombre, con apellido, no de forma general, sino Él va, vengo aquí porque Joab está hablando y vengo a interceder por él. Eso es maravilloso. Ahora, Pastor Rubén, hemos hablado acerca de la ascensión, ¿no? Y hemos hablado también de las fiestas judías, ¿no? Las 7 fiestas que tenía, pero básicamente 3 que ya mencionaron ustedes. ¿Cuán importante es el tema de la ascensión para lo que estamos viendo justamente en esa lección? Pastor, en el santuario que estaba en la tierra, el sacerdote entraba desde el atrio hasta el lugar santo todos los días. Y entraba de mañana y de tarde, porque había sacrificio en la mañana y había sacrificio en la tarde. Entonces, al lugar santo todos los días es un ingreso del atrio hacia el lugar santo. Y el sumo sacerdote lo hacía una vez al año, el día 10 del 7º mes, que es el día de la expiación. Eso era la entrada del sumo sacerdote en el lugar santísimo. Ahora, déjeme leer cómo esto tiene un correlato en lo que son las realidades espirituales. En Hebreos capítulo 9, versículo 24 al 25. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Es decir, Cristo no entró en el santuario del tiempo de Moisés ni en el templo de Jerusalén, ¿no? Dice, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Es decir, otra vez aquí está marcando una relación entre el tabernáculo, entre el santuario de la tierra, con lo que sucede en el plan de la salvación y en el cielo. Entonces, aquí yo creo que hay varias conclusiones. Primero, hay un santuario en el cielo. Segundo, ese santuario de la tierra ejemplifica el plan de la salvación. Y aquí encontramos cómo Cristo, que sale, así como el sacerdote, después del sacrificio, entraba al lugar santo, de la misma manera Jesús, después de su sacrificio, entró en el cielo. Al lugar santo. Al lugar santo. Ahora, cuando vamos al libro Apocalipsis, encontramos los capítulos 4 y 5. Y allí vamos a ver el momento en que Jesús llega al cielo después de su sacrificio. Entonces, ¿esta es una explicación de lo que pasó después de la crucifixión? Exactamente, pasa después de la crucifixión. Cristo abandona el atrio y entra al lugar santo. En otras palabras, asciende desde la tierra hasta el cielo e inaugura un nuevo periodo dentro de su ministerio en favor de nosotros. Y esto hace inicio en todo caso a alguna fiesta de los judíos. Bueno, si nosotros vemos, hay 3 fiestas allí, ¿no? Entonces, la de la Pascua, que tiene que ver con el Cordero, con la muerte de Jesús, con el Cordero, ¿no es cierto? La muerte de Cristo. También nos habla acerca del Pentecostés. Algunos han relacionado el Pentecostés, que es la fiesta de las primicias, ¿no? De la cosecha. Lo han relacionado con la entrega de la ley de Dios, ¿no? También por el Antiguo Testamento, ¿no? Sí, porque 50 días después de haber salido de Egipto, llegaron al Sinaí, ¿no? A recibir la ley. Sí. Y la otra, que es la fiesta de los tabernáculos, que tiene que ver con el cuidado de Dios durante el peregrinaje en el desierto, ¿no? Que era también la celebración después de Yom Kippur, ¿no? Para muchos. Sí. O sea, cuando ya pasaban todos el Yom Kippur o el día del juicio el juicio investigador, ¿no? Día de juicio, vamos a decir, el Yom Kippur, ¿no? El Yom Kippur, el día de juicio. La purificación del santuario, ¿no? El santuario, la gente se alegraba, dicen, y comenzaba a hacer como una especie de carpa, ¿no? Recordando también el cuidado que Dios tuvo en el desierto. Pero cuán importante entonces es aquí destacar, pastor, el tema de la ascensión, ¿no? Porque si no hubiera habido resurrección, tampoco hubiera habido ascensión.
¿verdad? Eso demuestra que Jesús venció a la muerte y está ahora entrando a jugar un papel importante en el plan de salvación dentro del marco del santuario. Ujú. ¿Sí? Sí, interesante porque, por ejemplo, en Apocalipsis, la visión que aparece allí y que Juan está presente, se le menciona como, aquí está el león de la tribu de Judá, y aparece un cordero como inmolado, que es Jesucristo, ¿no es cierto? Pero que este cordero es el único que tiene autoridad para abrir los sellos. Entonces, eso quiere decir que Jesús llega hasta el cielo y es exaltado, colocado a la diestra de Dios Padre, ¿no? Exaltado hasta lo sumo. Por lo tanto, entonces el santuario terrenal nos realidades que el plan de la salvación finalmente se concretará, ¿no? Y es una garantía. La ascensión de Cristo, como le estaba preguntando el pastor, es importante porque es una garantía de que nuestra peregrinación en esta tierra pues tiene un lugar de llegada, por así decirlo. Tiene un lugar al cual vamos a llegar, que es la Canaán celestial. Entonces la ascensión de Cristo en muchos aspectos es importante para nosotros, es importante para nuestro plan de salvación, en todos los aspectos. Es muy importante la ascensión. Y es un anticipo de nuestra propia ascensión, ¿no? Jesús es una especie de precursor, ¿no? Él es Primicia, ¿no? Sí, él es como primicia, pues, ¿no? Porque está representando a la raza humana, es el segundo Adán. Él llega a la presencia de Dios y nosotros somos representados por Jesucristo en ese escenario, ¿no? Ahora, pastor, para ir viendo para ir ya cerrando esta tercera parte, Cristo es ese camino a través del velo. Usted estaba mencionando inicialmente que ni siquiera los sacerdotes en el Antiguo Testamento debían estar bien purificados. Ellos pedían también, ellos sacrificaban no solamente para el pueblo, sino también para ellos mismos, ¿no? Porque necesitaban estar pues a cuentas, etcétera. Y sin embargo ahora Jesús es el que da acceso total, no solo a los sacerdotes, porque ya no hay sacerdotes, sino también a cada uno de nosotros. Por lo tanto, la pregunta es, ¿no? ¿De qué manera hoy por hoy Rubén Montero, Joab Antesana podrían tomar o abrazar esa verdad, esa promesa de que Jesús no traspasa ese velo? Bueno, Jesús traspasa el velo en el sentido que estamos hablando del velo entre el lugar santo y el lugar santísimo, ¿no es cierto? Entonces, cuando Él traspasa el velo, lo que está haciendo es dar origen a otra etapa dentro del ministerio celestial de Jesucristo, que es intercesión en contexto de juicio, ¿no? Básicamente esa es la idea, ¿no? Cuando entra en el lugar santísimo, intercede por nosotros, pero en el contexto de un juicio que toda la humanidad está enfrentando, que es el juicio investigador, ¿no? Pastor Joab. Como, bueno, ya dije al inicio, para mí es la garantía de que mi nombre puede ser presentado ante el Padre en la persona de Cristo. Esto, por un lado, me hace entender a mí que como pecador ya no soy visto por Dios en esa condición. Si yo me arrepiento, si yo confieso mi pecado, lo maravilloso es que Cristo, al entrar al lugar santísimo y presentarse como nuestro intercesor, Dios nos ve con la justicia, con los méritos de Cristo, y eso lo coloca en nosotros, y es, por así decirlo, una de las funciones que Cristo está cumpliendo en este momento en el santuario. Ahora, pastor, inevitablemente nos hace ver ya al tema, como ya mencionó el pastor Joab, al tema del santuario, pero también en la realidad ya profética, ¿no? Nos referimos, como dice la lección, también al juicio preadvenimiento, ¿no? Que seguramente ha sido una de las preguntas, aunque no lo detalla mucho la lección esta semana, pero ha hecho alusión. Entonces, por allí alguno se puede estar preguntando qué significa o
quizás un poquito más detalle, pastor, acerca de eso. Sobre el juicio investigador. Juicio preadvenimiento, claro, o investigador. Juicio preadvenimiento, sí. Bueno, en la palabra de Dios, evidentemente, nosotros encontramos muchos pasajes relacionados con el juicio, ¿no? Por ejemplo, Daniel capítulo 7 es un pasaje extraordinario que nos habla sobre el juicio. Daniel capítulo 8 también nos da detalles, sobre todo acerca de la fecha del juicio. Pero, mis queridos hermanos, lo importante que debemos entender en relación con el juicio es que se trata de la vindicación de aquellos que están siendo juzgados, que es el pueblo de Dios. El juicio lo que hace es examinar al pueblo de Dios en vista de la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos de los que profesaron verdaderamente su fe en Jesucristo son, frente al mundo y frente al universo, son efectivamente aquellos que morarán con Cristo por la eternidad? Y es interesante esto porque cuando Jesucristo venga, Él vendrá a dar a cada uno según haya sido, dicen, a cada uno su recompensa o a cada uno su condena. Esto quiere decir que Jesucristo viene a ejecutar la recompensa para los santos. Y entonces lo que hace el juicio es mostrar delante de todo el universo quiénes son aquellos que son los santos y por qué ellos están siendo llamados a morar con Cristo por la eternidad, ¿no? Interesante. Pastor Joab, para ir finalizando. Bueno, la muerte de Cristo se dio en la Pascua, el derramamiento del Espíritu se dio en el Pentecostés y falta una fiesta, ¿no? Los tabernáculos. ¿Cuándo se celebrará? ¿Cuándo se dio esa fiesta? Bueno, recordemos que la fiesta de los tabernáculos agradecía a Dios por el cuidado que Dios tuvo del pueblo en el desierto. Nosotros no hemos llegado todavía a Canaán. Claro. Entonces, esa fiesta se dará cuando nosotros lleguemos a la Canaán celestial y no armaremos carpas, ya no armaremos tiendas, porque estaremos en el tabernáculo de nuestro Señor, en la morada de nuestro Señor. Entonces, esa fiesta hay que esperar un poquito más, porque será arriba. El pastor Rubén decía en un comentario anterior, mencionaba que en cierta forma Jesús es el precursor, ¿no?, de esa ascensión. Y eso es lo que está diciendo, ¿no?, acá el pastor Joab, que en cierta forma también nosotros experimentaremos un tipo de ascensión, ¿no? Y será eso justamente cuando el gran conflicto termine y también ascenderemos al cielo, ¿verdad, pastor? ¿O es una imaginación? Cronológicamente hablando primero ascenderemos y mucho tiempo después el gran conflicto terminará, ¿no? Porque el gran conflicto termina... Cuando Jesús venga por segunda vez en todo caso, ¿no? Claro, cuando Jesús viene por segunda vez, nosotros ascenderemos. Jesucristo ha sido precursor porque Él ascendió primero. Correcto. ¿No? Y luego el Señor nos llevará por 1000 años y finalmente cuando regresen para la tierra nueva, que el Señor hará nueva todas las cosas, allí es que será el fin del gran conflicto, ¿no? Y esa ascensión nos llevará, como bien mencionó el pastor Joab antesana, a acampar también, pero no en carpas ¿De qué material eran aquí en esos tiempos? Eran de hojas, dicen, ¿no? De palmeras, etcétera, sino que se cumpliera lo que Jesús dijo ahí en Juan capítulo 14, ¿sí? Muchas moradas. Muchas moradas hay, ¿no? Aquí yo voy a preparar lugar para vosotros, ¿no? Y si no hubiera. Entonces, qué lindo, pastor Rubén, ahí. Este tema también de las carpas, de las moradas, me lleva a pensar en otra cosa, pastor. Me lleva a pensar en este versículo que dice: y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Parece que no tiene ninguna relación. Pero es interesante que cuando la Biblia dice que el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, esa frase, habitar entre nosotros, en el original quiere decir plantó su tienda con nosotros, plantó su carpa con nosotros. Es decir, Jesús viene para plantar su carpa, para vivir entre nosotros. De alguna manera eso prefigura también lo que significaba el velo. Había un velo que nos impedía ver completamente la divinidad. Pero Cristo, al venir y plantar su tienda, al hacerse humano y vivir con nosotros, hizo que nosotros podamos descorrer el velo de la divinidad, porque al verlo a Él, estamos viendo al Padre. Tremendo.
Excelente. Sí. Muy bien, de esta manera entonces, con toda esta información copiosa, muy fructífera, vamos a dar espacio a las preguntas de aplicación. Pastor Rubén Montero, aquí tenemos una pregunta que lo noté para usted, pastor, y usted que dice así: ¿por qué no debemos tener miedo de acercarnos a un Dios santo? Pastor. Bueno, precisamente la idea de Cristo entrando como nuestro representante delante del Padre es para nosotros una garantía que tenemos el camino abierto. O sea, el camino ya fue abierto por Jesucristo. El abismo que había entre Dios y el hombre por causa del pecado ha sido subsanado por Jesucristo. Entonces ahora tenemos, sin necesidad de los corderos, sin necesidad de todo el ceremonial antiguo, en nuestra creencia en Jesucristo tenemos el camino abierto. Por eso es que el Señor Jesús dice que podemos entrar confiadamente delante del trono de Dios para hallar gracia, para hallar misericordia, para el oportuno socorro. Cristo abre el puente, hace posible que nosotros como seres humanos estemos en la presencia de Dios. De esa manera, Él es el puente entre Dios y el hombre. Pastor Joab, Zacarías 3 es un texto muy conocido donde nos presenta ahí al acusador. ¿Qué acusaciones podría hacer Satanás contra ti delante de Dios? No queremos que nos diga. No detalles. Aunque es un mentiroso, ¿cuánto tendría que mentir sobre ti para procurar tu condenación? Y sin embargo, ¿cuál sería nuestra única esperanza, pastor? ¿O quién sería, no, nuestra única esperanza? Claro. Quizá ni necesite mentir, porque todos somos pecadores. Y si yo me valgo de mi justicia, si yo intentaría decirle al Señor, no, pero mira, también hice eso estaría perdido. Entonces, Satanás tiene de qué acusarnos, eso es cierto. Podría agravar, podría decir muchas cosas, sí. Pero yo no tengo que confiar en mí, en lo bueno que soy yo. Yo no tengo que confiar en las cosas buenas que hice, en los intentos que tuve. Yo tengo que confiar en Cristo. Yo tengo que confiar en los méritos de Cristo. Y si yo me escondo en la presencia de Cristo, como dice el Salmo, si me escondo bajo la sombra del Altísimo, entonces no hay acusación que tenga valor, porque en la sangre de Cristo pues habré sido perdonado. Muy bien, gracias Pastor Joab, gracias Pastor Rubén. Así, después de estas preguntas y respuestas de aplicación, ahora finalizamos el programa con la última parte que tiene que ver con el CREA. Muy bien, tenemos algunas tareas. ¿Qué tareita podríamos hacer, Pastor Joab? ¿Alguna acción concreta que viene a tu mente respecto a esta lección? Hay una lección que me dejó pensando en esta semana. Cuando el pueblo de Israel se iba a acercar a la presencia de Dios, el Señor le dijo a Moisés, 2 días santifíquense. Es decir, tenemos que ir a buscar a Dios con mucha reverencia, con mucho cuidado. Y si vamos a reunirnos el sábado con la iglesia como ahora, por ejemplo, entonces planifiquemos de una forma muy bonita qué voy a hacer el sábado, qué me voy a poner, qué comida voy a preparar. Es decir, hagamos preparativos especiales para tener ese encuentro con nuestro Señor. Muy bien, yo quisiera, miren, hay gente, y no nos vamos a cansar de repetir, hay gente que no conoce estas cosas. Pastor Rubén, a veces hay hermanos diciendo, pero ya todo lo que han dicho los Pastor Montero, yo ya sabía, ¿no? Ya lo sabía. Y a veces en esa acumulación de información nos olvidamos que hay gente que no sabe, pues no sabe ni siquiera nada, ¿no? Lo que Jesús hizo, ¿no? Y lo poco que saben quizás ni lo practican. ¿Por qué no buscar con este mensaje, con esta verdad preciosa de que Jesús es aquel que puede presentarse por nosotros ante el Padre como nuestro mediador? ¿Por qué no enseñar esa verdad a nuestros amigos? Ya a través de una carta, a través de un curso bíblico, de muchas maneras.
esta es una linda oportunidad. Amén. Así que no desaproveche la oportunidad y busca. Hay muchas formas de predicar y de compartir este mensaje de esperanza. Pastor Rubén Montero, ahora sí, las preguntas claves. Muy bien, queridos hermanos, vamos a ver las 5 preguntas claves de esta semana. A ver si somos rápidos para responder ahí en el chat. Pregunta 1. La fiesta de la Pascua era una manera en que los israelitas celebraban la esclavitud que padecieron en Egipto. ¿Falso o verdadero? ¿Qué les parece a ustedes? Tiene que ver con esclavitud. Tiene que ver con esclavitud, Tiene ¿no? que ver. Pero eso era lo que celebraba la fiesta de la Pascua. La fiesta de la Pascua no celebraba la esclavitud, sino que celebraba la liberación del pueblo de Israel. Respuesta, falso. Pregunta número 2. En el Sinaí, el pueblo se asustó con la presencia de Dios y pidió a Moisés que hiciera de intermediario. ¿Falso o verdadero? ¿Qué les parece a ustedes, pastor? ¿Puede repetir, pastor, la pregunta? En el Sinaí, el pueblo se asustó con la presencia de Dios y pidió a Moisés que hiciera de intermediario. Sí, Tuvo verdadero. miedo. Verdadero. Tuvo ¿no? mucho miedo, Verdadero. Felicitaciones a los que colocaron verdadero. 3. Mediante su encarnación, Jesús hizo posible que un Dios santo viviera en medio de un pueblo imperfecto. ¿Falso o verdadero? La respuesta es Verdadero. verdadero. A través de Jesús, un Dios santo vive en medio de un pueblo imperfecto. Y vamos con la pregunta número 4. El nuevo pacto implica la instauración del ministerio sacerdotal de Jesús en nuestro favor. ¿Falso o verdadero? El nuevo pacto implica la instauración del ministerio sacerdotal de Jesús en nuestro favor. Amén. Respuesta, verdadero. Verdadero. Amén. Verdadero. Y vamos con la última pregunta, la número 5. El propósito de Dios se cumplirá no solo en Jesús, sino también en nosotros mismos. Amén. ¿Falso o verdadero? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dice el pastor? Verdadero. 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 Verdadero, mis hermanos. Y de esta manera estamos terminando con las preguntas claves de esta semana y les invitamos para continuar con el estudio de la Palabra de Dios y la próxima semana todos sacar un 20. No te olvides que si estás viendo este video durante la semana, este material sirve para tu consejo de maestros, una forma de también tener alguna idea de cómo enseñar el sábado a tus alumnos la lección de escuela sabática. Comparte este link, comparte esta transmisión, escríbenos aquí en los comentarios de dónde nos escribes, algunas sugerencias a lo mejor. Que Dios te bendiga grandemente. No te olvides, aquí está apareciendo también Adventistas UPS en YouTube, en Facebook y en todas nuestras redes sociales para que tú puedas también ayudarnos a contribuir con mensajes para otras personas. Vamos a finalizar agradeciéndoles aquí al pastor Rubén y al pastor Joab. También queremos finalizar el programa cantando Discípulos de Fe, pero antes vamos a despedirnos con una oración. Pastor Joab. Gracias, vamos a orar. Te damos las gracias, querido Dios, porque eres nuestro representante en el cielo, un Dios santo que se hizo hombre para presentarse ante el Padre en nuestro favor. Bendito Dios, que lo que hemos aprendido no quede únicamente en nosotros, sino ayúdanos a llevar, Señor, a otras personas, con nuestro testimonio, con nuestro trato, con un plato de comida, querido Dios, pero ayúdanos a presentarte a otras personas. Y en la medida posible, Señor, que tu Espíritu Santo nos siga guiando en el estudio de tu palabra. Amén. Te ruego esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor y lealtad en el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva.
discípulo